¿Cómo están? Buenas noches. Estaba poniendo a punto la clase del día de hoy. Les doy la bienvenida al curso o módulo de álgebra. ¿Sí? Vamos nosotros a ver en este módulo, como ustedes deben de tener el sílabo. Vamos nosotros a ver, primero vamos a ver algo de esta revisión general de matemáticas. ¿Sí? Vamos a ver signos, valores absolutos, cálculo de sistemas de ecuaciones, sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas, funciones exponenciales y logarítmicas, y un poco de geometría y trigonometría. ¿Sí? Los deberes no están todavía en la página. Bueno, eso hablamos al último de los deberes. Yo voy a hacerles, a dar las clases a través de aquí, del OneNote, explicando con ustedes y que vayamos nosotros con la introducción acerca de esto de los números o números con signos, ¿sí? Para ir poco a poco y relacionando en nuestros cinco clases que tenemos. Antes de comenzar, mi nombre es Ángel Yumikinga. No sé si ya capaz que con algunos ya nos conocemos. ¿Sí? Ya nos conocemos, o bueno, será la primera clase. Al final, después, cuando ya falten 15 minutos, 10 minutos, para que me hagan cualquier tipo de preguntas, para irles con ustedes resolviendo de la mejor manera. Voy a empezar con esto de los números, ¿sí? Ustedes saben que nosotros podemos tener números relativos o números con signos. Nosotros tenemos que considerar cuáles son los números relativos o con signos. Esto se viene que ha surgido como una cuestión de conveniencia, principalmente con el objeto de poder representar adecuadamente magnitudes, cuyas cantidades van a ser susceptibles, como ustedes pueden ver en el sílabo. También vamos a ver algo de la agrupación en dos categorías, o ser consideradas en sentidos opuestos. Esto de los números son signos, o perdón, son magnitudes llamadas magnitudes relativas que se presentan en la vida corriente, como pueden ser también en el campo de la física y en otras disciplinas. Por otra parte, ustedes han de saber el conjunto de números o de axiomas que caracterizan los números reales. Nosotros tenemos una evidente falta de simetría, pues en estos números de agrupaciones ningún axioma va a corresponder, sino más que en un grupo. Más adelante veremos lo que son la existencia del inverso. Existen axiomas que conducen a la posibilidad de la división, excepto cuando el divisor es cero. Entonces, nosotros empecemos. ¿Qué es una magnitud relativa? Como ya algo les expliqué ahorita, magnitudes relativas son aquellas cantidades o estados particulares que se van a clasificar en dos categorías, las cuales son opuestas o de sentidos opuestos.
Un ejemplo de estas magnitudes pueden ser las fuerzas opuestas que actúan en un punto de, y estas cuando actúan se van a clasificar, como ustedes lo conocen, la ley de Newton, la tercera ley de Newton, en acción y reacción. Otro ejemplo de estas fuerzas puede ser las temperaturas, que se clasifican en temperaturas sobre cero y temperaturas bajo cero. Las otras también son las latitudes geográficas, que se clasifican norte y sur, las longitudes geográficas este-oeste. Entonces, estos números relativos, así como por ejemplo, tenemos en la erupción de un volcán, ejemplo cuando sepultó a Pompeya, y en el año 79 después de Cristo. Según las fechas cronológicas cristianas, se dividen esto antes de Cristo y después de Cristo. Ejemplos que les estoy dando de los números relativos, opuestos o pues en sentidos opuestos. Estos números relativos, para distinguir las medidas de cantidades positivas de las medidas de cantidad, o sea, estos números relativos podemos tener cantidades positivas o también negativas. Entonces, es conveniente utilizar un distintivo único y sencillo que sustituyen los varios signos como son norte, sur, estos ejemplos que les estaba dando. Entonces, un propósito es elegir estos signos, positivos y negativos. Y es así como, por ejemplo, nosotros podemos decir, un ejemplo, más 20 grados latitud, o latitud, perdón, podemos decir así, latitud más 20 grados, o longitud menos 50 grados. Podemos también otro ejemplo decir un saldo a favor, digamos, de $300, ¿sí? Otro ejemplo de temperatura, en la temperatura, nosotros podemos decir temperatura de menos 6 grados centígrados. Entonces, todo número real que tiene el signo más se llama número real positivo. Y si tiene antepuesto el signo menos, se llama negativo. El número 0 se considera como un elemento de separación. Va a ser un elemento de separación entre los números positivos y negativos. Y no se atribuye ningún signo alguno. Ejemplos de estos, yo puedo tener números positivos. Pueden ser más 3, más 2,5, más raíz de 2. Y los números negativos, un ejemplo, todos los que llevan el signo menos. Menos 5, menos 3,3 o menos raíz de 2. ¿Sí? Entonces, está justificado llamar números a estos números símbolos, pues como veremos a continuación en las siguientes clases, es posible definir con ellos la suma, ¿sí? ¿No es cierto? Con estos números positivos nosotros podemos incluir suma, multiplicación,
Además, otras operaciones aritméticas, de modo que la mayor parte de las leyes formales en las operaciones continúan verificándose. Con objeto de que los números reales sin signos puedan ser incluidos en el sistema de los números relativos, convendremos en equiparar a los positivos. Entonces nosotros podemos equiparar diciendo 5, un ejemplo. 5 o más 5. Así podemos describir como 5 o 2/3 sin un signo. Entonces es convenio, o este convenio, obliga para que el cálculo que se va a desarrollar, no sea contradictorio a que existan estas operaciones con números positivos y se definan de modo que correspondan los resultados con las operaciones ya conocidas como son, sin duda, también llamados los números absolutos. Un ejemplo de estas operaciones, nosotros podemos tener 3 más 5. ¿Qué dice esta operación? Cuando yo tengo el signo, este signo más, este no va a coincidir con un paréntesis. Ejemplo, esto tenemos que hacer más 3, más 5. Entonces, cuando estos proceden con estos números 3 y 5, son un mero distintivo para indicar la naturaleza especial de estos números. Entonces es notable, o esto es el doble uso del signo positivo y después análogamente vamos a utilizar el signo negativo. Aquí ustedes pueden tener confusión o dificultad real alguna para poder comprobar. Entonces, además del doble uso de los signos, ¿qué quiero decir esto con el doble uso? Este doble uso de los signos, ejemplo, puedo tener más 3 es igual a 0 más 3 o menos 3 a 0 menos 3. Entonces, esto nosotros podemos ser interpretados como operaciones de suma al 0. El número absoluto sería, como ustedes pueden ver, el 3 y el número negativo también el menos 3. Entonces la pregunta también, nosotros podemos ampliar el significado de los términos de los números reales, irracionales, números racional, porque existen irracionales y irracional, números fraccionarios, de modo que estas denominaciones van a incluir indistintamente los correspondientes, porque nosotros tenemos que saber cuáles son números positivos y cuáles son números negativos. En cuanto a la denominación de un número natural, no se puede decir que sigue la misma regla, sino que se dirá un número entero positivo o número negativo, según el signo que le proceda. Por ejemplo, si yo digo que le proceda, digo más 8, es un entero positivo. Y si yo digo menos 5, ¿qué quiere decir menos 5? Quiero decir que tengo un número entero
negativo. Listo. Nosotros podemos hacer un cuadrito porque nosotros vamos a necesitar para estas operaciones números positivos y números negativos. Ya vamos a ver la ley de signos también. Nosotros sabemos que tenemos números reales y estos números reales pueden ser positivos, negativos y el cero. En los positivos sabemos que están abarcando los números racionales positivos y los números irracionales positivos. Y estos pueden ser números enteros positivos o números fraccionarios ¿sí? Igualmente con los negativos. Nosotros podemos tener números racionales negativos y números fraccionarios. No, perdón, son números irracionales negativos. Y estos están divididos igualmente en enteros negativos y en fraccionarios negativos. Vamos nosotros a ver también el valor absoluto de un número relativo. ¿Qué se llama valor absoluto? Valor absoluto de un número relativo al número que resulta prescindiendo del signo. Así, por ejemplo, yo quiero tener, así nosotros vamos a denominar el valor absoluto de un número. El valor absoluto de un número. Ejemplo, quiero el valor absoluto de menos 5. Esto va a ser igual a 5. Entonces, el valor absoluto de un número relativo suele indicarse escribiendo este entre dos barras, así como lo estamos viendo. Ejemplo, otro más 7 va a ser igual a 7. El valor absoluto de menos 9 va a ser igual a 9. Y así podemos nosotros también tener el valor absoluto de menos pi, va a ser igual a pi. Entonces nosotros completaremos la definición agregando que el valor absoluto de 0 es igual a 0. Nosotros podemos tener dos números relativos que se dicen ser iguales o uno mismo, cuando tienen igual valor absoluto y el mismo signo. Entonces ahí nosotros podemos decir que va a ser A igual a B. Eso se llama igualdad.
expresado que los símbolos A y B representan el mismo número relativo. Entonces, un ejemplo para yo representar, diría el signo, el valor absoluto de menos 2.2 es igual a 2.2. Ejemplo, el valor absoluto de más pi, entonces esto va a ser igual al valor absoluto de pi. Y nosotros podemos representar de esa manera los valores absolutos. También podemos nosotros representar la geometría de los números relativos. Representación geométrica de los números relativos. Listo. Espérenme un ratito. Entonces nosotros, ¿cómo podemos representar la forma geométrica de los números relativos? Nosotros podemos representar esta figura geométrica de estos números a través o corresponden a los números reales positivos con los puntos de una semirrecta. Esta es la semirrecta. Tengo el punto 0. Por ejemplo, tengo un punto A y un punto B. Entonces hemos nosotros establecido entre los números absolutos y los positivos adoptaremos la misma correspondencia. ¿Qué quiere decir? Que entre los números reales positivos y los puntos de la semirrecta OB, ¿qué quiero decir? Que en cuanto a los números negativos, establecen también helios, son los puntos de 0 a. De manera que si tengo un punto P, son puntos iguales correspondientes de 0 o simetría respectivamente. ¿Qué quiero decir? Que de 0 hacia la derecha voy a tener mis positivos. Y del punto de la mitad o del 0 a la izquierda, mis números negativos. Entonces tendremos aquí denominaciones ya establecidas llamadas, esto está, se los llama en el eje X y se llama abscisas del punto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la abscisa de P más A3, ¿qué quiero decir? Que aquí va a estar mi punto 3. Y la abscisa P' también quiero decir que es menos 3. Entonces aquí va a estar la abscisa P'. Entonces con esta recta que les acabo de dibujar, es útil poder representar movimientos de un punto sobre rectas AB de mediante los números relativos o viceversa. Entonces, aquí nosotros tenemos que corresponder cuáles son números positivos, los que van a la izquierda, como les acabo de indicar, y los números negativos diremos que son los movimientos hacia la derecha. Ahora nosotros podemos tener sumas de dos números positivos. Vamos a hablar esto de la ley de signos. Suma de números relativos. Cuando yo tengo suma de números relativos, me estoy hablando que puedo sumar primero. ¿Qué pasa cuando sumo dos números positivos?
Cuando yo tengo dos números positivos, ¿qué estamos nosotros diciendo? Que equiparando estos números positivos a los absolutos, nosotros definiremos la suma de números positivos mediante la suma de los números absolutos correspondientes y así nosotros tendremos, por ejemplo, 2 más 3 igual a 5. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos decir que para sumar dos números positivos sumaremos sus valores absolutos y podemos nosotros poner el signo positivo adelante de nuestro resultado. Ahora, nosotros también podemos tener la suma de dos números negativos. ¿Qué es esta suma de dos números negativos? Nosotros vamos a invertir el procedimiento y comenzamos ahora por examinar analógicamente o los considerados en dicho apartado, pero no utilizaremos cantidades negativas para ver si ello nos sugiere de la manera o va a ir el modo más apropiado de la suma de dos números negativos. Entonces, ¿cómo puedo yo representar esta suma de dos números negativos? Verán, cuando yo tengo un movimiento, digo que tengo un movimiento de -2, seguido de un movimiento de -3. Entonces, para nosotros realizar esta suma, estamos diciendo -2 menos 3 es igual a 5. Ejemplo de esto es que si yo tengo mi recta 0, -1, ¿qué dice? Que dice que tengo un movimiento de -2 unidades. O sea, este movimiento procede aquí del 0 a -2 unidades, que va a estar aquí. Aquí tengo -2 unidades. Y de ahí me dice que tengo un movimiento seguido de -3 unidades. O sea que sigue desplazándose a la izquierda. 1, 2 y 3. Entonces ahí yo tengo un movimiento de cuántas unidades ha sido. -1, -2, -3, -4, -5. Ha sido de -5 y se comprueba aquí que -2 y -3 es igual a 5. O sea que cuando yo tengo -2, -3 es una suma de números negativos. Ahora, ustedes también se pueden topar ejemplos que indican la definición más conveniente para la suma de números negativos es la siguiente, porque yo puedo tener aquí una regla. Todo esto lo que les estoy dando está en su plataforma de lo que han puesto en las diapositivas. No diapositivas, en esos documentos que tienen que ustedes leer. Entonces, para sumar dos números negativos, esta es la regla, para sumar dos números negativos, sus valores absolutos
para sumar dos números negativos, súmense, perdón, para sumar dos números negativos es súmense sus valores absolutos y pongan el signo menos. En el resultado, un ejemplo. Si yo tengo menos 4 más menos 2. Entonces mi resultado va a ser menos 4 menos 6. ¿Sí? Estos son ejemplos que se puede dar. Ahora ustedes me dirán, ¿qué pasa si yo tengo la suma de un número positivo y otro negativo? Como en el caso que acabamos de ver, para examinar ejemplos análogos o los que ya ustedes pueden saber, para otros se les puede hacer nuevo, para otros están volviendo a recapitularizar, a recordar, mejor dicho, esto de los números. Entonces, un movimiento. Voy a hacer, cuando tengo dos números, un positivo y un negativo, un movimiento de 3 unidades. Dice que va hacia la izquierda. Seguido de un movimiento de 7 unidades hacia la derecha. ¿Sí? Y equivale a un movimiento de 4 unidades hacia la derecha. O sea, me dice que el resultado es 4 unidades. Igualmente, para hacer esto, ustedes tienen la recta que va 0, ¿qué me dice? Que un movimiento de 7, 3 unidades va hacia la izquierda. O sea que de 0 a 3 hay 3 unidades. Y en que en 3 se mueve un movimiento de 7 unidades hacia la izquierda. O sea, sería 3, 4, 5, 6, 7. Entonces de aquí se mueve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y nosotros vamos a tener como respuesta de aquí, desde este punto hasta acá. Son 1, 2, 3, 4. Y entonces nosotros tenemos que menos 3 más 7, 4 positivo. Sí, entonces nosotros también podemos tener como resultado también que nos den números negativos. Ejemplo, es que si yo digo ahora, un cambio de 3 unidades que primero dice que va hacia la derecha, seguido de un movimiento de 4 unidades, no, perdón, seguido de un movimiento de 7 unidades hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir esto?
que dice que se mueve 3 unidades hacia la derecha. 1, 2, 3. Y de ahí dice que se mueve 7 hacia la izquierda. 3, 4, 5, 6, 7. Nuestro resultado es esto de acá. Entonces, 3 menos 7 va a ser igual a menos 4. ¿Sí? Así también nosotros podemos establecer. Entonces, la regla aquí sería que para sumar un número positivo y otro negativo, tenemos que aliar la diferencia de sus valores absolutos y ponerlo el resultado. El signo del número, ¿qué es lo que quiero decir aquí? Que el signo del número que tenga mayor valor absoluto, en este caso, tengo 3 y menos 7, el que tiene mayor es el menos 7, mayor valor absoluto, ¿sí? Se tiene que poner. En este caso va a ser 3 menos 7, el mayor es menos 7, o sea que tendríamos como respuesta el menos 4. Si los números tienen igual valor absoluto y signos contrarios, será 0. Ejemplo, digo, tengo menos 2 más 2, igual a 0. Entonces nosotros también podemos tener aquí propiedades, como que cuando sumamos 0 y un número positivo o negativo, vamos nosotros a tener el mismo valor absoluto de ese número. Ejemplo, 0 más 4 va a ser igual a 4. Sí, entonces nosotros podemos cualquier número sumar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la regla 0 y un número relativo cualquiera, o viceversa, es el mismo número negativo cuando yo tengo, perdón, el mismo número relativo. Por ejemplo, a más 0 va a ser igual a a. O 0 más a es igual a. Sí, esos son los números que se pueden sumar. Entonces nosotros podemos sumar más de 2 números relativos en nuestra suma algebraica. Sí, nosotros podemos sumar también nosotros vamos a tener sustracciones de estos números. ¿Qué es sustracción? Es que al tratar sobre la adición que suma, hemos dicho que la suma de dos números relativos es del mismo valor absoluto y signos opuestos. ¿Sí? Entonces nosotros también podemos tener propiedades que pueden utilizarse para resolver en todos los casos problemas de subtracción, el cual su sistema más restringido. También podemos determinar los números, los llamados diferencias. Sí, nosotros podemos hacer todas esas operaciones. Nosotros también podemos tener, con esto voy a terminar, con la ley de signos, la multiplicación de números relativos. Esta multiplicación dice que para multiplicar dos números relativos se halla el producto de sus valores absolutos. Si los valores tienen el mismo signo, se antepone el signo más. Ejemplo de esto es que si yo quiero multiplicar más por más como resultado, voy a tener más. Y si los factores tienen signos diferentes, se antepone el producto del signo menos. Ejemplo, si tengo más por menos, esto va a ser igual a menos. ¿Sí? Y cuando por lo menos uno de los factores es cero, ejemplo, si tengo positivo por cero, es igual a cero. Sí, entonces del producto de los números podemos identificar un ejemplo de esto que les quiero dar. Es que si yo tengo 3 por 5 es igual a 15. Tengo más por más igual positivo. Si yo tengo otro número, menos 3 por menos 5 es igual a 15. ¿Por qué? Menos por menos es igual positivo. También puedo tener, ejemplo, menos 3 por menos 5, perdón, por más 5.
Después menos por más, aquí va a ser menos 15, porque menos por más es igual a menos. ¿Sí? Son reglas que nosotros tenemos que tener. ¿Sí? Que les acabo de dar. Nunca se olviden. Más por más es igual a más. Menos por menos es igual a más. Más por menos es igual a menos. Y menos por más es igual a menos. Nosotros tenemos que ver y después vamos, la próxima clase ya veremos lo que son ecuaciones y la ley de agrupación. ¿Alguna pregunta antes de concluir esta clase? No, profe. No, profe. Profe, una pregunta referente a los tareas. En otras materias ya nos habían adjuntado los archivos que teníamos que hacer deberes, pero en este caso, en esta materia no están archivados. No sé Ya. qué. Con respecto a las tareas, yo esta semana voy a enviar las tareas a la coordinación académica para que ellos les suban y puedan seguir realizando la actividad 2, 3 y 4. ¿Sí? Hasta la próxima clase ya deben de estar las tareas en la plataforma. ¿Sí? Listo, Ya, profe. Inge, Entendí. gracias. Más las tareas, lo que van a hacer es, como es matemáticas, no puedo mandar consultas. Van a ser ejercicios que ustedes tendrán que, de acuerdo a los temas que hay en el sílabo, ir resolviendo y después subiendo. Tendrían que hacerlo a mano, los ejercicios, y después de eso lo subirían, lo escanearían y subirían en formato PDF esas resoluciones. ¿Sí? Inge, y lo que pasa es que yo tengo una impresora que a lo que escaneo no se ven muy bien las letras y yo tengo mejor en tomar una foto y hacer PDF, No porque hay se ve más problema. claro. Ah, ya. Ustedes saben que ahora los teléfonos celulares se pueden escanear. Hay una aplicación para escanear y enseguida se lo convierte en PDF y lo suben de esa manera su deber. No hay problema. ¿Otra pregunta? Profe, más que todo, ¿cómo está? Buenas noches. De todo ¿cómo se llama? De las fechas de las tareas, que sí sean fijas esta vez, porque tuve un problema con la clase de metrología. ¿Ya? Al principio de las clases estaba como hoy, que están publicadas todas las fechas de las clases y las fechas de los deberes, pero después fue cambiado. Entonces ahí sí me desorganicé totalmente por mi trabajo, los horarios y todo, porque yo cada mes que me dan los horarios, yo ya pido con antelación los permisos para las clases y la entrega de trabajos. Entonces, sí, porfa, no, O que sea, no se cambie, que las no se cambie. clases se van a mantener como me han dado a mí la planificación. Por mí no hay ningún problema. Que estas clases son 26, la próxima clase creo que vendría a ser el 29, el 2, el 5 y el 9 de agosto. Y ahí se acaba la materia, el 9 de agosto. ¿Sí? Entonces no hay Exacto. problema. Por mí se van a mantener, salvo que yo tenga algún percance y diga que no les puedo dar tal día y que me reprogramen a mí. Sería algo que yo sé avisar con anticipación porque yo trabajo en una universidad y a veces no está por demás que puede pasar algún acontecimiento, pero es rara vez que yo digo que me reprogramen a mí una clase. Sí, yo ya me organizo porque tengo fuera de mi horario de la universidad, doy estas clases, entonces no hay problema, salvo que sea de fuerza mayor. ¿Sí? No, no hay problema de eso. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, Inge, disculpe, yo vi los videos y bueno, no es referente a esta materia, ¿no? Usted mismo, usted fue el docente que nos eh, repartió la materia de química, entonces yo no pude asistir en ninguna materia porque fue una matrícula extraordinaria. Y bueno, yo ya subí los deberes. Quería hacerle una pregunta si usted ya calificó o es otra persona que califica los deberes. ¿De química? Sí, de química. Yo no he dado química. Sí, usted mismo dio química porque yo vi los videos y dice, Ah, sí, es que si es que yo di química,
yo ya subí hace, creo que di hace un mes, creo, esa materia, o 2 meses. Ajá, hace dos, casi en mayo, algo así. Dos. Fue. Después de esa materia yo ya subí los informes, ya está pasada esa. Yo siempre me gusta a mí respetar los horarios. Y ya está, si es que usted no ha subido a tiempo los deberes, yo ya califico y después de una semana paso las notas. Sí, pero yo como le comento, fue una matrícula extraordinaria. ¿Y con quién debería hablar de eso, sobre ese Ah, tema? si ha sido matrícula extraordinaria, usted tiene que acercarse a hablar es en secretaría académica. Ahí ellos le dan la solución. Ah, ya, listo, muy Sí, amable. Pues. Profe, dígame. disculpe que le interrumpa con respecto a esto de química. Sabe que yo hablé, ¿verdad? Yo sí subí el deber, pero faltó una nota, porque está en el tiempo requerido. Pero me dijeron que directamente el tutor o el profesor de la materia revisaría con esto de los alumnos de justamente la matriculación extraordinaria. Entonces, ¿Ya? a mí sí me calificó la mayoría de todos los deberes, pero solo una nota me dijeron que no se subió. Eso justamente le iba a comunicarme por WhatsApp directamente con usted, porque es justo de química. A ver, espérese un rato, porque yo subí ya todo ese informe y a mí no me han dado nada. Y ahí sí ya es todo con secretaría, ¿cómo les puedo decir? Claro. Espérese un No, rato. yo subí dentro del tiempo, profesor. No es que yo tuve una matrícula. Ya, espérese un ratito. Chuta, Ya, déjame. disculpe, profe. ¿Qué deber? ¿Cuál es su nombre? Mateo Dávila, profe. Nota 2. Ajá, mía. No tengo ningún Dávila calificado aquí, con apellidos. ¿Sí? Sí. O Vallejo, búsquele. Velázquez Olivo. No tengo nadie No, más. Periodo abril 2022, septiembre 2022. No tengo claro. ningún Vallejo, Dávila, Vallejo, Mateo Sebastián. ningún Dávila. ¿Sí? Por Ese- apellidos. O sea ¿Sí? que usted ya no me revisaría este deber, Inge, Ya esos no, ya deberes. se encarga eso de revisar Secretaría Académica mismo, porque yo ya Ya, pasé. listo, profe. Aquí tengo Brian, Y justamente, y como yo fui matrícula extraordinaria, ya. Ahí sí ya tendría que hablar, Isa sí tengo, pero eso tendría que hablar con él, porque imagínense, son el 13 de mayo que acabé las clases y usted me envía el 18 de junio. Yo ya paso esto ya, yo ya doy por terminado mi curso y no tengo ninguna notificación, o sea que ya tendrían que hablar directamente con Secretaría Académica. ¿Sí? ah, ya, Inge, muchas gracias. ¿Sí? Si vieron, usted me ha enviado el 18 de junio y yo terminé el 13 de mayo, o sea, es un Ah, sí, mes de sí, diferencia. correcto, es que por lo que fue matrícula extraordinaria lo mío. ¿Sí? Entonces de eso tendrían que hablar en Secretaría Académica. Ya, listo, Listo, profe. muchas Muy gracias. amable. ¿Sí? Gracias. Sí, no, estamos por ayudarles. Entonces, de eso sí ven. Mateo Dávila sí no tengo, pero Isa me ha enviado, pero después de un mes. Entonces, ahí ya es todo ya. Sí, entonces, ¿alguna otra pregunta más? Mm. Sí. Profe, perdón, una pregunta, no es de su materia, pero aprovechando que estamos conectados.
Como le contaba, tuve el problema con la materia de metrología, o sea, prácticamente estoy perdido esa materia. ¿Qué puedo hacer para retomar o empezar de nuevo solo esa materia? Las demás sí estoy bien. Verá, si es que le han dejado a supletorio, tendría que hablar en coordinación. Si es que ha dado, si ha entregado deberes, ya ha entregado, ya ha dado las pruebas, le han de ver, se manda un informe de qué personas están a supletorio. Tal vez se quedó a supletorio y pregunte cómo tendría que dar el supletorio. Y si Y es si que es no, que nada de nada, y si es que no es nada de nada, y si tendría que hablar con ellos para ver cómo puede repetir esa materia. Jesús. Ya, Sí, pues, listo. Ustedes no tienen física después. No, y Ah, y entonces con otro paralelo que tengo física. Entonces, que pasen bien. Buena noche. eso, profe, hasta luego. Hasta luego.